Hospital San Sebastián, ubicado en lo profundo de un bosque oscuro y sombrío, tenía una historia pasada envuelta en misterio y tragedia. Se decía que, hace décadas, el hospital había sido el escenario de un terrible incendio que cobró la vida de numerosos pacientes y personal. La leyenda que circulaba era que el espíritu de una enfermera llamada Isabela, que murió en el incendio, aún rondaba los pasillos del hospital. Se decía que su espíritu estaba atormentado y en busca de redención. Los médicos y guardias de seguridad comenzaron a experimentar las primeras señales de lo sobrenatural: puertas que se abrían y cerraban sin explicación, luces que parpadeaban de manera inquietante y un inexplicable frío que parecía atravesar los huesos. Las expresiones de temor y asombro aparecían en los rostros de quienes eran testigos de estos eventos paranormales. A medida que el tiempo avanzaba, las apariciones del espíritu de Isabela se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Los médicos, las enfermeras y el personal del hospital comenzaron a vivir en un estado constante de inquietud y miedo. Isabela parecía empeñada en hacer su presencia más evidente, como si estuviera tratando de comunicar algo. Los pasillos del hospital se volvieron el escenario de sucesos inexplicables. Luces parpadeaban en los momentos menos esperados y el aire se llenaba de un frío gélido, incluso en pleno verano. Puertas que habían permanecido cerradas con llave se abrían de repente, mientras que otras se cerraban con violencia, atrapando a los médicos en habitaciones oscuras y claustrofóbicas. A menudo, los médicos y el personal escuchaban susurros ininteligibles que parecían provenir de la nada. Un aroma a flores frescas llenaba el aire, un aroma que se decía que estaba asociado a Isabela durante su vida, pero no había rastro de flores ni de su origen en ninguna parte del hospital. Las interacciones con el espíritu se volvieron cada vez más inquietantes. Los pacientes, en estado de confusión y miedo, afirmaban haber visto a una enfermera vestida de blanco que se acercaba a sus camas por la noche con lágrimas en los ojos. Los médicos y enfermeras se sentían observados constantemente, como si los ojos invisibles de Isabela estuvieran sobre ellos en todo momento. La angustia y la intranquilidad se apoderaron del hospital. Los médicos y el personal comenzaron a hablar en susurros acerca de las apariciones, temiendo que la mera mención de Isabela pudiera atraer su atención y desatar su ira. Noche tras noche, los corredores resonaban con el eco de susurros nerviosos, mientras todos intentaban entender el propósito detrás de las manifestaciones del espíritu. El hospital, una vez un lugar de curación y cuidado, se convirtió en una atmósfera lúgubre y sobrenatural. Era evidente que Isabela tenía un mensaje que transmitir, pero ¿qué quería y por qué seguía atormentando a quienes se encontraban en el hospital? Las respuestas permanecían ocultas en las sombras, esperando a ser descubiertas en el capítulo que se avecinaba. Un grupo de valientes decidieron investigar la leyenda de Isabela. Se adentraron en los oscuros archivos del hospital en busca de pistas sobre su vida y muerte. Descubrieron que Isabela había sido injustamente acusada de negligencia en el incendio y que siempre había aclamado su inocencia antes de su trágica muerte. Conversaciones con los familiares de los pacientes que murieron en el incendio revelaron historias de amor y compasión por parte de la enfermera. Con los secretos desvelados, el grupo se armó de valor para enfrentar al espíritu de Isabela. Llegaron al pasillo donde se decía que sus lamentos eran más fuertes. Las luces parpadeaban con intensidad y la temperatura descendió notablemente. En medio de la oscuridad, Isabela se hizo visible, con lágrimas en los ojos y una expresión de sufrimiento. Un silencio tenso llenó el pasillo y el misterio se hizo más profundo. El enfrentamiento final fue más una conversación que un combate. Isabela finalmente pudo contar su historia y revelar la verdad sobre el incendio. Se descubrió que había sido víctima de un complot y que, desde entonces, había buscado justicia y redención. Tras revelar la verdad, su espíritu encontró la paz y se desvaneció en la oscuridad del hospital. El Hospital San Sebastián, una vez atormentado por la presencia de Isabela, comenzó a recuperar su tranquilidad. La leyenda del espíritu y sus apariciones se desvaneció, dejando atrás una historia de tragedia y redención que nadie olvidaría jamás.
Soy solo un niño y mi vida se ha vuelto una pesadilla. Mi familia y yo vivimos en un humilde entorno, en una casa pequeña y deteriorada en un vecindario olvidado por el tiempo. Mi madre, una mujer fuerte pero agobiada por la situación, y mi abuela, una devota mujer religiosa que nunca pierde la esperanza, son las únicas que cuidan de mí. Desde hace algún tiempo he estado luchando contra una enfermedad mortal e incurable. Al principio era solo un dolor de cabeza y un cansancio constante, pero con el tiempo la enfermedad se apoderó de mí. Día a día me debilitaba un poco más. Mi madre lloraba desconsolada mientras me veía perder peso y fuerza. Mi abuela, por otro lado, se aferraba a su fe, rezando sin cesar por un milagro. A pesar de los tratamientos y medicamentos, mi salud seguía deteriorándose. Mi madre y abuela estaban desesperadas. Entonces, un día, mi abuela recibió una carta misteriosa. Decía que alguien conocía nuestra situación desesperada y que podría ofrecer una solución. La carta indicaba una ubicación a la que debía dirigirse sin falta. Sin dudarlo, mi abuela se aventuró a la dirección señalada en la carta. Allí encontró a una anciana, ciega pero de una extraña serenidad en su rostro. Hizo señas y dos hombres corpulentos aparecieron con una caja grande. La anciana le dijo a mi abuela que ahí estaba la ayuda que necesitábamos. Un regalo sin condiciones ni requerimientos a cambio. Llena de gratitud, mi abuela regresó a casa acompañada por los hombres con la misteriosa caja. Cuando llegamos a casa, los hombres dejaron la gran caja y se retiraron. Con curiosidad, mi abuela abrió el paquete y su rostro se llenó de asombro y emoción. Era una escultura de la Virgen María, pero sus rasgos eran extraños. Su pelo era de un negro azabache que parecía absorber la luz. Mi madre y mi abuela comenzaron a rezar fervientemente ante la estatua. Increíblemente, después de ese día, recibieron noticias de mejoría en mi salud. Respondía bien a los tratamientos y se vislumbraba un milagro. Los doctores decían que pronto saldría por mi propia cuenta del hospital. Una semana después compartimos una cena alegre esa noche en casa, pero lo que sucedería después nos aterrorizaría. Durante la conversación, mencioné las pesadillas que había tenido. En ellas, una mujer me perseguía reclamándome algo que le pertenecía. Mi madre y mi abuela no le dieron mucha importancia. Sin embargo, después de la cena, mi abuela me llevó a un rincón de la casa y me mostró la estatua de la Virgen María. Al verla, un escalofrío recorrió mi espina dorsal y las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. La mujer de mis pesadillas era la misma que estaba representada en la estatua, pero desfigurada y siniestra. Desde ese momento, empecé a tener pesadillas más terribles en la que esta mujer me seguía y yo solo podía caminar. En ocasiones podía ver cómo me devoraba vivo. También evitaba la habitación de mi abuela a toda costa, ya que allí guardaron a la estatua. Alegaba que la estatua me seguía con la mirada y a veces hasta sonreía. Intentamos deshacernos de la estatua, pero en respuesta a eso mi salud empeoró nuevamente y las pesadillas se hicieron más intensas, así que no hubo más remedio que albergarla en casa. Una noche, mientras caminaba somnoliento hacia el baño, la vi al final del pasillo. La estatua de la Virgen María se acercaba lentamente. Sus ojos eran negros y su rostro más desfigurado que nunca. «Ahora me perteneces», susurró. «Te salvé, pero a cambio te llevaré cuando lo crea necesario. Si te alejas de mí, todo será peor». Luego pasó su lengua por mi frente, helándome la piel. Años han pasado y no me he deshecho de la estatua. Conozco el trato que he hecho con ella. No es ningún santo. Sé que, en cualquier momento, reclamará su parte del acuerdo. Aunque ya no me atormenta tanto como al principio, siempre me hace recordar que está allí, acechando en las sombras.